Los datos epidemiológicos son claramente alentadores, pero existen muchas interrogantes acerca de cómo seguiremos encarando la pandemia, entre ellos, además de los puramente sanitarios, de qué fondos dispone el Ministerio de Salud para cubrir sus necesidades y honrar sus compromisos. Sobre este último punto, recordemos que el Ministerio de Salud está con una deuda de aproximadamente 105 millones de dólares a las farmacéuticas. Además, tenemos que recordar que para el próximo periodo se necesita la compra de vacunas, principalmente para el 2022 y el 2023. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva emisión de Fuego Cruzado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gustavo? Bien, Benjamín, muy buenas noches para la teleaudiencia. Vamos a hacer un reconocimiento de campo del tema que hoy nos ocupa. Se registran bajas en consultas e internaciones por casos de COVID-19, además de un descenso importante en la cantidad de fallecidos. La ciudadanía aguarda ansiosa por más lotes de vacunas y desde la cartera sanitaria anuncian la llegada de biológicos para la madrugada de este jueves. No todo resulta auspicioso ni esperanzador para la salud pública, ya que enfrenta reclamos de médicos en plena pandemia y deudas a farmacéuticas que afectaría la provisión de medicamentos e insumos. Bueno, y en medio de todas las movilizaciones, Benjamín, de esta semana, por supuesto que no podemos dejar de lado el tema médico, el tema sanitario, porque el COVID está presente en muchos sectores de nuestra sociedad. Categórico. No hay paro de pandemia. Así es. Desgraciadamente, no hay ningún paréntesis. Esta sigue su curso, aunque con datos más alentadores en el presente. Vamos a la ficha de nuestro invitado. Doctor Julio Borba, cirujano general con especialización en medicina legal y forense, con preparación en gestión en salud, administración hospitalaria y auditoría en salud. Fue viceministro de Atención Integral a la Salud, se desempeñó como director general de redes, además de director de coordinación de hospitales especializados. Actual ministro de Salud. Ministro Julio Borba, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta noche. Muy buenas noches, Gustavo. Muy buenas noches, señor Benjamín Rivieres. Un gusto poder saludarlos a usted y a toda la teleaudiencia. Muchas gracias, siempre muy amable el ministro en atender nuestros requerimientos, las preguntas que tratamos de trasladarle a él en función a lo que escuchamos a nivel de nuestra propia audiencia, a nivel de la sociedad. Ministro, hay datos alentadores, menos de 300 epidemiológicos, hay menos de 300 contagios diarios, los hospitales están mucho más aliviados en cuanto a la presencia de pacientes, bajó el número de 1.000, de 900 en realidad está por debajo, y fallecidos también, aunque todos lamentamos que hayan alrededor de 30 muertos diarios, está muy lejos de aquel pico de 150. Una de las preocupaciones, después hablaremos del tema financiero, porque todo hay que financiar, desgraciadamente, cuesta mucho dinero, pero uno de los temas que preocupa mucho a la ciudadanía tiene que ver con la vacunación. ¿Qué pasa con las personas que no recibieron su primera dosis? Los de 18 y 19 años, los de terminación de cédula, aquellos de 8-9, en 8-9, y ese amplio segmento que ni siquiera se había inscrito. Empecemos por ahí, por favor. Bueno, gracias, Benjamín. En realidad, hoy al cierre al mediodía, tenemos aproximadamente 2.250.000 personas ya vacunadas con una dosis por lo menos, y 887.000 personas ya vacunadas con las dos dosis. O sea, casi prácticamente, probablemente al cierre del día de hoy, que vamos a tener a las 23 o 24 horas, vamos a superar fácilmente las 900.000 personas. Efectivamente, todavía nos queda una cantidad importante de personas, pero considerando la cantidad de registrados, Benjamín, ¿sí?, que son 2.600.000 personas, nosotros tenemos 2.250.000 ya vacunadas, nos quedarían todavía 350.000. Ojo, no es el número ideal, considerando que nuestra cantidad a la cual tendríamos que llegar son 4,5 millones para llegar a un 100% de toda la población objetivo.
ningún país llegó a ese 100% de población objetivo. Igualmente vamos a buscar todos los medios necesarios a fin de poder llegar a esta población. La primera dosis se va a reanudar, nosotros creemos que en aproximadamente 2 semanas, cuando terminemos un poquito esta población objetivo ahora, que es terminar con todo lo que es las segundas dosis, ya que tenemos segundas dosis de Pfizer, segundas dosis de AstraZeneca, se nos junta con segunda dosis de Moderna y segunda dosis de Sputnik, que vamos a iniciar en el transcurso de este fin de semana y el transcurso de la próxima semana. Ahora, esa diferencia, ministro, que usted está señalando entre 2.250.000 personas con primera dosis y 887.000 con segundas dosis, ¿usted cree, ministro, que vamos a tener a mayor cantidad de personas que vayan por sus segundas dosis? Porque pareciera que las cifras son, las diferencias son muy grandes, ¿no? Sí, pero Gustavo, tenés que tomar en cuenta que nosotros empezamos la semana pasada, empezamos con 300.000 personas nada más con 2 dosis, ¿verdad? Nosotros empezamos el intervalo, tuvimos un salto importante con las Pfizer que recibimos y que vacunamos prácticamente un poco más de 1 millón de personas. Entonces ahí se hizo grande la diferencia entre primera y segunda dosis. Ahora nosotros vamos a terminar de vacunar con Pfizer, estamos vacunando con AstraZeneca, que son un poco más de 350.000 personas que reciben AstraZeneca. También la Sputnik, que el intervalo era de 3 meses, igual que la AstraZeneca. Y bueno, y Pfizer y Moderna que recibimos ahora esta madrugada y que también vamos a estar vacunando 78.000 personas aproximadamente. Ahí esa diferencia va a disminuir, ¿verdad? Lo ideal es llegar también a las 2.250.000 personas que se vacunaron con una dosis, pero eso también se ve a nivel mundial, que hay una disminución bastante importante entre aquellos que se aplicaron 1 y 2 dosis, o sea, no van, y eso es lo que preocupa un poco. Ahora, nuestro porcentaje relativamente es bueno, estamos rondando el 85-87% aproximadamente de personas que se vacunaron con 1 dosis están yendo para su segunda dosis. Julio, vamos a ir al tema de la segunda dosis y al síndrome Sputnik. Hay mucha preocupación de los que se vacunaron con Sputnik por los anuncios de que son pocas las dosis que llegarían próximamente, aunque hay aparentemente otros compromisos al respecto. Pero permitime insistir en los que no recibieron la primera dosis y ni siquiera se inscribieron, porque los que se inscribieron decís van a recibir, en un par de semanas se va a reanudar la vacunación. Es una población demasiado grande la que no se inscribió. ¿Qué se va a hacer con eso? Porque en definitiva, aunque llegues a esas 2.200.000 personas con las 2 dosis, tenés a la mitad de tu universo sin vacunar. Entonces el plan de vacunación es amenazado por ese hecho. ¿Qué se va a hacer con ellos? Sí, tenés razón, Benjamín, y es una preocupación que la venimos diciendo ya hace un buen tiempo. Esto pasa a nivel mundial, está claro. Países del primer mundo que tenían toda la logística y todas las vacunas llegaron al 53-59% aproximadamente en el mejor momento. Hay estados en los Estados Unidos que tienen 70% de porcentaje de vacunación, como el estado de Nueva York, así como hay otros estados más conservadores que llegan al 20-25% nada más de porcentaje de vacunación. En líneas generales, Estados Unidos también está rondando el 53% aproximadamente. De ahí también que ellos están sufriendo un poquito otra vez el embate de esta patología debido a un alto porcentaje de pacientes no vacunados. Ahora, ¿qué vamos a hacer al respecto? Y bueno, primero que nada vamos a terminar estas 2.600.000 personas que están inscriptas realmente, que están registradas, y posteriormente vamos a hacer campañas masivas de vacunación, vamos a habilitar más vacunatorios, vamos a llevar a lugares un poco más accesibles para la gente, llámese Mercado 4, Mercado Abasto, Mercado de San Lorenzo, Mercado de Ciudad del Este, Mercado de Luque, lugares donde podamos captar a la gente. Tenemos contacto con el gremio de supermercadistas, también donde queremos llevar también a los supermercados, en lugares donde hay 3.000, 4.000 personas que van por día aproximadamente, a fin de poder captar a la gente y bueno, y campañas masivas de comunicación a fin de decirle a la gente que es necesaria
necesaria la vacunación y poder llegar a la mayor cantidad de gente posible. También estamos evaluando ya, al terminar y al no tener más gente que vaya a los vacunatorios, utilizar todos nuestros vacunadores, que son una buena cantidad, a fin de hacer barridos ya sea casa por casa, barrio por barrio, ciudad por ciudad, y bueno, la idea es llegar a la mayor cantidad de gente posible en el menor tiempo posible. Una sola cuestión nomás, pues es cierto lo que decís con respecto a Estados Unidos y otros países desarrollados en donde desgraciadamente la política hizo que se polarizase la sociedad entre los pro vacuna y los anti-vacuna desde la presidencia misma, como Estados Unidos en la época de Trump. Pero países de Sudamérica avanzaron muchísimo. Caso Uruguay, un porcentaje altísimo de la población vacunada, arriba del 80%, vos me corregirás, creo que 83%, Chile también muy alta. Creo que ese es el camino que tenemos que esforzarnos a seguir, entre otras cosas porque los costos que podríamos pagar serían muy altos si no lo hacemos. Efectivamente es así. Uruguay tiene una ventaja, son 3 millones de habitantes. ¿Verdad? Con 3 millones de habitantes tienen vacunado un poco más de 2 millones, tienen un poco de 66-70% aproximadamente de porcentaje de vacunación. Lo de Chile no creo que llegaba tanto, pero tiene un buen porcentaje también. Argentina está por los 22 millones, 23 millones de personas vacunadas con una dosis, y son 44 o 46 millones de habitantes, y tienen creo que 7 millones nada más con las 2 dosis. Brasil no manejo los números, pero sí, es una realidad nuestra, pero queremos enfocarnos en lo que es nuestra realidad y tratar de salir a buscar la mayor cantidad de gente posible, Benjamín, a fin de llegar y respirar un poco más, ¿verdad? Más allá de que hoy en día la gente está un poquito relajada, ¿verdad? Que no nos cree esto una falsa sensación de seguridad, Benjamín, porque podemos pagar las consecuencias a posteriori. Ahora, ministro, en relación, a propósito nomás de los antivacunas y de las personas que están a favor de las vacunas y esa polarización que existió en otros países, en estas últimas horas se dio una situación en el Congreso Nacional con la presentación de un proyecto que habla de medicina supuestamente alternativa contra el COVID, dióxido de cloro. Teniendo en cuenta todos los antecedentes que hay en el mundo y las pruebas científicas que hablan de la falta de efectividad, ¿el Ministerio de Salud va a tener un posicionamiento en relación a este tipo de proyectos? Medicina basada en evidencia, Gustavo. Si hay una evidencia científica y suficiente cantidad de estudios que determinen que es un medicamento útil para la utilización del ser humano en esta patología, por supuesto que se va a poner a consideración y se va a utilizar. Si es una cuestión de redes sociales nada más o dicen que, yo no voy a ser lo suficientemente irresponsable para decirle a la gente que tiene que utilizar este medicamento. Por eso justamente, si me permitís, Benjamín, si existe un legislador que está presentando este tipo de proyectos que creo yo es peligroso porque se está tratando en el Congreso Nacional, debería de existir alguna posición oficial por parte del Estado a través del Ministerio de Salud. Y es una cuestión de que nos consulten, Gustavo. Pero vuelvo a repetir, nosotros nos basamos en evidencia, por eso se llama medicina basada en evidencia. Entiendo que el Congreso va a hacer eso, hacer la consulta pertinente a los organismos, a las autoridades de salud pública, para ver qué dicen al respecto. Es una chifladura, bueno, ¿para qué vamos a poner epítetos? Los ejemplos son regionales, no solamente nacionales, con respecto a esta cuestión en particular. Ministro, el director de Vigilancia de la Salud, y vos mismo insistís en ojo, cuidado, no se relajen, estamos muy relajados, esto es peligroso, nos puede llevar a tener que pagar justamente costos muy altos si seguimos así. El doctor Sequera decía que un nuevo brote podría estar a la vuelta de la esquina. Me preguntaba si eso no contradice con algunas medidas sanitarias, porque nos consultaban también algunos oyentes. Decía, ¿cuál es el criterio para convocar al trabajo presencial a los que tienen enfermedades de base o no tienen el esquema completo, el esquema de vacunación completo? ¿Por qué se los pone en riesgo si justamente existe que la variante Delta o la posibilidad de un brote
en un tiempo determinado, en un futuro cercano. ¿Por qué se toman estas medidas, Julio? Mira, Benjamín, yo creo que tuvimos más de un año, 6 meses de constante lucha, de constante comunicación. Ustedes mismos que ayudaron muchísimo en comunicar cuáles son las medidas y qué es lo que debemos hacer para cuidarnos ante esta patología. Yo creo que aprendimos la lección. Hoy vemos que según la situación epidemiológica y según los números que vamos viendo, por primera vez después de varias semanas, Asunción y Central, tengo entendido que salieron de esa zona roja. Disminuyó muchísimo la cantidad de contagiados por 100.000 habitantes. Entonces, en base a eso se van tomando las medidas de cierto relajamiento. Eso siempre se habló del mapa epidemiológico y siempre se dijo de que a medida que eso vaya aumentando o vayamos teniendo otra vez entrando en la zona roja, van a aumentar otra vez las ciertas restricciones, ¿verdad? Pero yo creo que ya aprendimos la lección, yo creo que ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer, cómo debemos hacer, y eso es nada más lo que debemos recordar. Si no, vamos a vivir encerrados, Benjamín. Si no, vamos a vivir encerrados y no vamos a poder llevar a... La consulta en realidad era puntual sobre las personas que tienen enfermedades de base, por qué no se mantienen y pueden realizar el trabajo a distancia, por qué no se mantiene eso, sobre todo si todavía no se completó el segundo o el esquema completo. Lo que pasa es que los vulnerables en sí ya tendrían que haber recibido las 2 dosis. Entiendo. Claro, algunos de ellos recibieron Sputnik, Sputnik V, eso es lo que estaban manifestando y son varias las personas que estaban diciendo lo mismo, ministro. Mira, y vamos a recibir ahora la Sputnik, entonces vamos a hacer las consideraciones especiales, vamos a hablar con las instituciones a fin de que hagan las consideraciones necesarias. Ya de por sí una sola dosis de vacuna ya da cierto margen de inmunidad, así que la segunda es la que garantiza, no totalmente, pero un mayor porcentaje, así que vamos a hacer las consultas pertinentes a la Secretaría de la Función Pública. Nos acompaña el ministro de Salud, Julio Borba, con quien en minutos volvemos aquí en Fuego Cruzado. Seguimos en esta charla con el ministro de Salud Pública, Julio Borba. Ministro, ¿cómo están de fondos en el Ministerio de Salud para encarar esta pandemia en el futuro inmediato y, bueno, de cara a los próximos meses? Hay reclamos de farmacéuticos, una deuda importante, decían, de 105 millones de dólares. El costo que va a representar las vacunas, 120 millones de dólares. Hay reclamos de equiparación salarial del personal de salud. Representa mucho dinero en definitiva. ¿Cómo están en este campo y cuáles son las perspectivas? Bueno, a ver, son cosas totalmente diferentes. El reclamo de las farmacéuticas es un reclamo justo, un reclamo histórico. Estamos hablando de una deuda histórica que ya data viene arrastrándose desde el 2011-12 aproximadamente, que se va pagando anualmente, ¿verdad? Este año fin de año pagamos un poco más de 59 millones de dólares en cesión de deuda y estamos pagando un promedio de 15 a 20 millones de dólares, que es lo que nos permite pagar Hacienda todos los meses, ¿verdad? Se hizo un balance aproximado entre las farmacéuticas y nuestros números y se llegó más o menos a ese número. No estoy recordando bien, Benjamín, si era 99 millones de dólares o 105. 105. Sí, 105. No estoy muy seguro, pero bueno, por ahí más o menos en esos números van. Nosotros tuvimos ya reuniones con el gremio de Cifarma, tuvimos ayer una reunión también con el señor ministro de Hacienda acá en la oficina, con su equipo administrativo y mi equipo administrativo, y estamos buscando la vuelta, por llamarlo de alguna forma, a fin de poder dar una solución, porque al fin y al cabo es una deuda y hay que cumplir con ellos. Ellos también necesitan cobrar ese dinero para, al fin y al cabo, va a movilizar un poco la economía, va a poder posibilitar también de que puedan invertir un poco más en el país, ¿verdad? Y muchas otras cosas. Así que yo creo que estamos buscando con Hacienda
todos los elementos y todas las herramientas posibles a fin de poder saldar esta cuenta. En relación al reclamo de los médicos que le preguntaban, sí. Sí, el reclamo de los médicos, más allá de que es un reclamo justo, estamos hablando de un reclamo de un poco más de 10 años también, ya viene desde el 2011, no es una equiparación salarial, en realidad es una disminución de carga horaria, aquellos que hacen 24 horas versus los que hacen 12 horas, ¿verdad? Nosotros tuvimos conversaciones con ellos, con mis colegas, donde ellos solicitaron que se eleve al Ministerio de Hacienda una solicitud de ampliación presupuestaria. No es la palabra ampliación. Sí, al fin y al cabo una ampliación presupuestaria para el año que viene, para el 2022, donde se pueda tener en cuenta la posibilidad de tener mayor cantidad de rubros para contratar personal y disminuir la carga horaria de estas personas que están haciendo 24 horas. Eso va a estar a consideración del Ministerio de Hacienda y bueno, va a depender exclusivamente de la disponibilidad que ellos nos puedan dar, ¿verdad? Claro, y el tercer punto con respecto a las vacunas. ¿Sí? No, seguí por favor. Y el tercer punto con respecto al tema de vacunas, creo que hablaste de 120 millones. Yo creo que te quedas corto con ese punto, Benjamín, para el año que viene, ¿eh? Es más. Bueno, entonces, con más razón, Julio, la pregunta es, ¿tenés la plata? A todo esto además hay que agregar un montón de cosas, medicamentos, insumos en los hospitales, muchísimos otros rubros. ¿Tenés dinero? ¿Va a haber suficiente dinero o existe el dinero como para hacer frente a todas estas necesidades? Y otra cosa importante, Benjamín, antes de contestarte eso, es el sostenimiento del sistema de salud. El sostenimiento del crecimiento del sistema de salud, que para mí es una de las cosas, uno de los pilares más importantes que tenemos ahora. Perfecto. Quiero insistir que solamente terapia intensiva crecimos 150%, o sea, es un muy buen número. 17 pabellones de contingencia nuevos, muchas salas nuevas, muchos recursos humanos nuevos que ingresaron al sistema de salud, y para mí, por lo menos para todo el sistema, es importante mantener eso, considerando que hay una deuda histórica que tenemos con el Ministerio de Salud, ¿verdad? Hoy más o menos estamos tratando de equilibrar la balanza y creo que va a ser muy importante mantenerse, y mantener eso va a representar mucho dinero, Benjamín. Ahora, ¿tenemos el dinero? Y es una buena pregunta que habría que transmitirle al señor ministro de Hacienda, al doctor Llamosas. Nosotros ya venimos conversando con él y la idea es sostener esto, planificar eventualmente y bueno, y poder tener todo lo que necesitamos para el año que viene. A propósito del tema del sostenimiento de este sistema de salud, que usted bien lo está diciendo, ha crecido exponencialmente y ante una posibilidad de una tercera ola también debe estar equipado no solamente en cuanto a insumos, sino también al personal médico, ministro. Esa conversación que tienen para lo que resta del 2021 y el próximo año, estamos hablando de un crecimiento que se debe dar en el presupuesto ya este año. Sí, hay una ampliación. Hay una parte del dinero que vamos a necesitar específicamente para el sostenimiento de recursos humanos, ¿verdad? No más tanto ya para equipos, ¿verdad? Considerando que ya compramos una muy buena cantidad de equipos, los hospitales están con buena cantidad ya de equipos, de respiradores, entonces no habría mayormente ningún inconveniente. Sí, el año que viene tenemos que tener una ampliación bastante importante para poder sostener lo que crecimos. No sabemos lo que nos depara el futuro, ¿verdad? Con respecto, si tenemos una tercera ola en el año que viene, tenemos que estar preparados y no podemos dejar de planificar lo que sería el año que viene. Así que, y para mí, como les dije, para nosotros como ministerio es importante sostener esto, porque al fin y al cabo, yo decía en un medio de prensa el otro día, por fin tenemos la cantidad suficiente de camas de terapia intensiva que tenemos que tener de acuerdo a la cantidad de habitantes que tenemos. Ya claro, cantidad suficiente de camas de terapia intensiva sin pandemia, ¿verdad? Porque tenemos un poco más de 764 camas, 67 camas creo. Hoy habilitamos otras camas más también en KQP.
pero va a ser ya un poco complicado crecer más que esto, considerando que nosotros ya no dependemos ni del dinero ni de los equipos, sino dependemos de la cantidad de recursos humanos capacitados que puedan manejar eso. Por ultimísimo, ministro, en pocos segundos nomás, te escuché decir recién de paso, si tuviéramos una tercera ola el año que viene, y hace unos días decía, Sequera puede estar a la vuelta de la esquina, y claro que no sabemos exactamente qué tan lejos está la esquina para él, ¿verdad? ¿Descartamos la posibilidad, Salud descarta la posibilidad de una tercera ola dentro del año 2021? Bajo ningún punto de vista. Bajo ningún punto de vista se descarta nada, Benjamín. Lastimosamente no puedo hacer muchas proyecciones con respecto a eso porque no sabemos cómo se comporta. Incluso los propios países del primer mundo pensaban que esto ya se estaba acabando y bueno, están teniendo otra vez una nueva cantidad importante de casos. Así que yo no quisiera hacer una proyección. Los números son favorables hoy. Son bastante buenos, los números nos ayudan mucho, nos dan mucha esperanza que esto se vaya acabando de alguna forma u otra, ¿verdad? Pero no podría decirte que esto podría haber o no una tercera ola, ya sea este año o el año que viene, ¿verdad? Incluso decías al inicio de la entrevista, nosotros ya... los hospitales están un poco más relajados, por llamarlo de alguna forma. Estamos incluso reconvirtiendo ya las terapias intensivas, o sea, de respiratoria estamos pasando ya a polivalentes, ¿verdad? Para atender también las otras patologías, pero siempre con la guardia alta, considerando que tendríamos que estar preparados ante eventualmente tener una tercera ola. Y esperemos que no nos agarre desprevenidos, es lo que esperamos que no ocurra. Esperemos que sea así. Le despedimos al ministro Gustavo. Muchas gracias, ministro, por su tiempo. Muy amable. No, por favor, un gusto poder saludarlos, tanto Gustavo como el señor Benjamín, así que a las órdenes. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, terminamos por hoy, señor. Nos tenemos que retirar, pero sin tranquilidad hay que decirlo. Esto último creo que a todos nos tiene que poner vigilantes, ¿no? Una posible Tenemos varias tercera cosas. La posibilidad de un rebrote, el tema de los recursos es una cuestión muy importante, y las vacunas, que es muy difícil planificar en la medida en que hoy no pudimos profundizar mucho de esta materia, pero llegan de distintos laboratorios, donaciones, de manera irregular, y eso cuesta planificar. Hasta mañana. Esta mañana ya llega Cuenta Final en instantes.